hay una coincidencia en el llegar a casa y decir queremos hijos. Y ese país que queremos para esos hijos, sí es un país que debería estar mejor en temas de paz, en temas económicos, en valores. Yo creo que Jorge y yo compartimos mucho cómo nos soñamos los valores de nuestros hijos. Una cosa es uno pensar diferente políticamente y otra cosa es cómo nos imaginamos la crianza. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial a nuestra sección de Quién es quién en quienique.com. Catalina Suárez. Cata, bienvenida. Adriana, muchísimas gracias. Feliz de estar acá con todos ustedes. Bueno, nosotros queremos que nos cuentes tanto de tu vida desde esa infancia, adolescencia, cómo ha sido ese paso y a dónde has llegado, que hoy en día eres una mujer muy importante en el periodismo, líder de opinión, una persona que marca la agenda también editorial, no solo en un medio tan importante como la W, sino que los que te seguimos también vamos viendo para dónde va todo esto. Entonces, creo que tienes una responsabilidad gigante. Y esa responsabilidad, me imagino que nace desde muy pequeña. Cuéntame, ¿dónde naciste, Cata? Bueno, yo soy de Bogotá, hija de una mamá caldense de Manizales. Mi papá sí, más rolo que, mejor dicho, el tamal. Y una niña en una casa donde había mucho amor. Una casa en la que mis papás les ha tocado muy duro. Sí, mis papás se quebraron 2 veces en su vida, pero siempre era como una cosa de un ejemplo constante. Los sábados en mi casa no era como uno despertarse, ir al parque, sino nos íbamos todos a trabajar, a acompañar a mi papá o a acompañar a mi mamá. Y ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá tenía una empresa, tiene una empresa, una fábrica, toda la vida independiente. Entonces ahí el ejemplo como de salir, guerreársela y un ejemplo de mucha creación de empresa. Mi mamá, una mujer súper trabajadora, que además creo que le he heredado a ella mi carácter. Mi mamá es una mujer que a quien sea le dice lo que sea y no le importa. Y tengo una hermanita, ¿sí? 5 años menor, y ese es mi hogar, ese es mi núcleo, y esa es la familia con la que crezco en un hogar de muchos temas de valores, en un colegio católico, de mucha tradición, y ya. Bueno, ¿y el tema político? ¿En la familia se cultivó? Yo sigo sin entender de dónde esa vena política, porque además mi papá detesta todo lo que tenga que ver con política. Nunca dejó que en la empresa llegara nadie a hacer campaña, o sea, eso le parecía una cosa angustiante. Y nazco, y yo desde el colegio yo era la que quería ser la personera, la líder del curso. Luego me meto a todos los temas de activismo. Te voy a confesar que en la universidad, yo estudiaba en la Sabana, y yo empecé a tener amigos en todas las universidades y me iba para la marcha del Día del Trabajo. Mi papá era como que no entendía de dónde ese activismo ni ese amor por tantas causas. Y me toca seguir escarbando a ver de dónde era. No, eso nace. Nace, se hace y crece también. Crece. O sea, lo cultivas porque cada vez lo estás cultivando más. Mucho. Bueno, me cuentas de tu infancia, tu adolescencia. ¿Dónde fue esa adolescencia? Bueno, esa adolescencia estuvo en muchos pedacitos, ¿no? Este país es un país con muchas complejidades y digamos que a raíz de muchas cosas que estaban sucediendo en el país, a mí me toca irme pues de intercambio, ¿cierto? Me voy del país en un tiempo, durante 8 meses, estaba como en el momento más emocionante de mi universidad, estudiando periodismo en la Sabana. Tenía amigos como de distintas vertientes y esa adolescencia también es marcada por algo que es muchos hechos violentos que ocurrieron. Arranco un tema de activismo muy fuerte en las calles. ¿Violentos en tu casa o con tu familia o tu círculo cercano? Amigos. Amigos que ya empiezan el tema de los secuestros, empieza todo el tema de, hay un inicio de las redes sociales muy fuerte de Twitter y hay una persecución que arranca
¿cierto? Entonces, pues digamos que me pasaron varias cosas en mi adolescencia respecto a esto. Y también el momento de iniciar las tertulias políticas, que hay pues diferente, digamos, a otros jóvenes que de pronto salían de fiesta, bueno, muchas cosas. Mis encuentros con mis amigos era sentarnos, hablar y debatir de política. Mira, y esa vena por la derecha, ¿por qué? De nacimiento, o sea, realmente creo que primero tuve lo que te decía al inicio, unos papás que me tocó ver desde siempre trabajar mucho, y no solo trabajar mucho, generar empleo. Yo definitivamente estoy convencida que la mejor política social que existe es la creación de empleo. Y así vi a mi papá y lo vi caer y lo vi levantarse y no lo vi tener resentimiento con el mundo ni nada con nadie. Creo que además, como éramos tan unidos, siempre veíamos televisión juntos. Entonces, crecer en los 90s fue todos los días ver en el noticiero niños que se murieron sin ver a sus padres porque estaban secuestrados. Empresarios y medianos empresarios ver tener que dar una vacuna a un grupo ilegal porque sí. Y creo que después de ver a mi papá y a mi mamá tener problemas económicos 2 veces muy fuertes, pues verlos saber levantar, que el país empezó a tener como una esperanza distinta cuando llega Álvaro Uribe, pues creo que eso reafirma muchas cosas que desde niña sin saberlo, pues iban creciendo conmigo. Bueno, y ese, digamos, claro, periodismo, política, hoy que nos tiene tan polarizados todo este tema, y voy a hacer, digamos, te voy a hacer una pregunta actual. ¿Cómo ves esa polarización en el periodismo y en la política? A mí la polarización no me asusta, me parece que en una democracia incluso es sana, ayuda a defender como que cada marco en el que nos encontramos los distintos. Lo que sí me afana es la violencia y algo nuevo, y es esa cultura de la cancelación. Entonces no pasa nada que nosotros pensemos diferente, de hecho me parece que rica una conversación entre heterogéneos, me parece que nutre. Pero qué problema cuando uno ya va a salir y entonces la persona no logra hacer una división y te quieren atacar en la calle porque sí, esa violencia que empieza a crecer con discursos que no simplemente están en tenemos argumentos, pensamos diferente, sino que empiezan a crear una cultura de odio, de resentimiento. Entre más incendiado esté el comentario, le va a ir mejor en redes, además que lo pueden probar y así es. Y eso es lo que a mí me asusta un poco. Creo que el país está en un punto en el que todo el mundo se está radicalizando mucho más porque pues sentimos que hay que tomar un lado, pero no todo el mundo entiende hasta dónde va eso, ¿no? Hasta dónde va tu diferencia política y hasta dónde empieza como el derecho del otro a vivir incluso. Y te hago esta pregunta interrumpiendo, digamos, como esa vida tuya, porque ya voy a algo que me llama mucho la atención y que creo que es un ejemplo interesante, y es el amor. El amor te une y une 2 polos diferentes. A una Catalina de derecha, activista por sus causas, una persona convencida de sus causas, y llega una persona que llega a tu vida que pues todos sabemos que viene que es el hijo del mono Jojoy, Claro. En donde uno diría, ¿cómo pasó esto? ¿Qué es esto? O por qué más bien no tomamos ejemplo de una pareja que incluso ahora vamos a hablar de tu libro, en el tema de paz, y que es lo que a todos nos une el tema de paz, pero sí, que cada vez nos desune más. Es increíble. Pero ¿cómo llega Jorge a tu vida? Bueno, Jorge es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, de verdad. Lo digo como con todo mi corazón. Jorge llega de una manera inesperada, en medio de un momento muy difícil que era la pandemia. Tenía una ruptura amorosa, estaba pasando lo que uno dice, el trago amargo de una tusa, que además, no. La peor tusa. La peor tusa, pero además que qué lindo, la peor y la mejor, porque me llegó este regalo del cielo.
En la pandemia decidí irme a vivir un tiempo con mis papás para estar acompañada. Yo vivía sola desde mis 26 años y empiezo como una transición, ¿no? Como, uy, este mundo está muy loco, venga a ver qué nos va a traer este momento. Jorge llega a final, cuando ya empieza uno a reunirse como entre grupitos y ya lo más difícil había pasado. Y llegó por casualidad a un karaoke que yo hice en mi casa. Teníamos amigos en común, increíble. Y hay algo que desconocen muchas personas y es claro, Jorge es el hijo del mono Jojoy, pero además fue un niño que se entregó en adopción desde muy pequeño. A los 8 meses, A ¿no los fue? 8 meses y compartimos una vida muy parecida. Jorge iba al colegio San Viator, yo al colegio de la enseñanza. O sea, yo creo que nos pudimos haber encontrado en la ruta un par de veces. En su conjunto, sus amigos de infancia son mis mejores amigos hoy en día. Entonces yo los conozco en la adolescencia, cuando Jorge ya está en la guerrilla, y después que yo conozco a Jorge me doy cuenta que tenemos muchísimos amigos en común que llegaban a esos reencuentros sin que yo supiera lo que pasaba, ¿no? Y creo que Jorge es la coincidencia más linda y la respuesta de Dios en mi vida, ¿sabes, Adri? Yo creo que muchas veces dije, ya no más. El amor no es para mí, porque más allá de experta en política y de opinión, soy experta en tusas. Y realmente Jorge es lo mejor. Llegó para hacerme desaprender y para enseñarme un montón de cosas de las que me estaba perdiendo. ¿Tú no crees que ese regalo que te ha dado a ti la vida y ese poder ver a través de esos ojos, porque estamos hablando de Independiente, que obviamente lo dieron en adopción, tiene una vida paralela a la tuya, pero hay unas creencias y hay muchas cosas en donde el tema de ya sea ideologías o, en fin, temas que uno trae, porque uno siempre, uno trae, o sea, uno siempre trae las cadenas, digamos, de la gente que nos antecede. ¿Cómo hace Catalina para mirar esos ojos y poder ver esa realidad que a veces nos cuesta tanto trabajo? Y yo creo que por eso esa polarización tan grande. ¿Cómo haces para verla? Yo quiero entender eso y quiero que le cuentes a la gente porque creo que es un mensaje poderoso con este tema. Bueno, definitivamente fue un proceso. Yo no puedo decir acá mentiras, no, y nos conocimos y me pareció una nota que el papá era quien es el papá. No, obviamente es una transición y es primero reconocernos. Cuando uno tiene un diálogo con una persona, la empieza a reconocer y ya empieza a saber el ser humano y se empiezan a ir un poco las etiquetas que todos nos tenemos. Yo le tenía muchas a Jorge y él me tenía muchas a mí. Entonces es empezar a quitar eso. Creo que hay un punto en común y es nosotros aceptamos enamorarnos y cada uno yo creo que se cogió la cabeza y dijo, miércoles, me enamoré de todo lo contrario. Hoy en día el éxito del matrimonio ha sido, ninguno se ha intentado convencer. Nosotros incluso vemos noticias juntos y la gente no se lo puede creer y yo digo, en mi casa no peleamos por política. Vemos noticias, comentamos todo el tiempo, el debate político está muy presente. Nosotros tenemos una visión de país diferente en muchas cosas y en otras mira que coincidimos. Entonces es como saber que los dos estuvimos de pronto en tantos extremos y en tantas cosas que hemos vivido, que nos dimos cuenta que al final del día los políticos siempre se encuentran, la escena detrás del show político es muy distinta y creo que a lo que hay que apuntar es a mostrarles esa realidad a las personas y decirles, usted puede pensar diferente con quien sea y tener un gran amigo, una gran relación afectiva o una coincidencia. Jorge y yo seguimos pensando igual, cada uno defiende sus cosas. En nuestra casa, por ejemplo, la biblioteca es una cosa súper chistosa porque es que tú te puedes encontrar el libro del presidente Gustavo Petro y al otro lado el libro del presidente Álvaro Uribe. O sea, es una cosa impresionante. Yo tengo ponchos firmados por el expresidente Uribe y Jorge tiene camisetas de su papá y es algo que ninguno puede dejar de ser. Al final te enamoraste del paquete completo y no lo puedes como dividir ni quitarle cositas. Entonces ha sido 4 años de aprender,
de reconciliarnos con muchas cosas, de ver que no todo lo que uno construye en su mente es así y que este país nos ha dolido a todos, ¿no? Independiente del lado en el que hemos estado, a todos nos ha dolido y la guerra a todos nos ha costado. Entonces, creo que soy más consciente de eso. Y la paz, claro, debería unirnos, pero te voy a decir, la paz es cero taquillera, cero. Tristemente, porque somos un país que lleva 60 años en guerra y nos falta aprender es que la paz no es eso que está por allá negociándose en otros países, sino que la paz es el día a día y como intento... La convivencia. Total, y como intento reconciliarme con mi entorno, como intento tener una conversación tranquila con una persona que no piensa igual. Si no empezamos a reconciliarnos entre los que estamos acá, a perdonarnos, a creer en ese cuento de las segundas oportunidades, la paz será un discurso eterno. Cata, pero ven, dentro de lo que me has dicho me llama la atención algo. Me dices, tenemos diferencias y tenemos coincidencias. Sí. Háblame de las diferencias y cuéntame cuáles son las coincidencias. Perfecto. O sea, porque yo creo que esa es como la invitación que necesitamos, ver un ejemplo como el tuyo y el de Jorge y poder uno decir, venga, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo mejoramos esta situación? Bueno, las diferencias que tenemos actuales, te voy a decir. A Jorge le parece que el gobierno actual lo está haciendo muy bien y a mí es una cosa que me sorprende y digo, o sea, me casé con el hombre más optimista. Y tenemos muchas diferencias porque Jorge me dice, ven, es que el gobierno, esta es la primera vez que un gobierno de izquierda llega, entonces también cómo quieres que todo esté como dado por hecho. Él dice que, por ejemplo, es la primera vez que ciertos ministros, como el de Minas, llegan a ciertos puntos y se trabaja tanto como en materia de dinámicas que de pronto la agenda social de antes no las categorizaba igual. Yo tengo profundas diferencias, empezando por la sección editorial que tengo todas las mañanas en la W Radio. Pues, al oído. Al oído. Creo que el primero que no las comparte es mi esposo. A mí, a la emisora llaman además un poco de personas a decir, no estoy de acuerdo con Catalina al oído y me parece el colmo, cosa que valoro. Pero yo digo, ahí ellos supieran que el primero que está, o sea, el club de fans anti al oído es mi esposo. Pero ¿qué pasa? Hay una coincidencia en el llegar a casa y decir, queremos hijos. Y ese país que queremos para esos hijos, sí es un país que debería estar mejor en temas de paz, en temas económicos, en valores. Yo creo que Jorge y yo compartimos mucho cómo nos soñamos los valores de nuestros hijos. Una cosa es uno pensar diferente políticamente y otra cosa es cómo nos imaginamos la crianza. Entonces tenemos coincidencias en eso, el tema social nos une. Jorge y yo tenemos un tema de respeto en la diferencia con el que llegamos a 1000 niños en el país para enseñarles cómo desde la educación y la cultura puedes dejar de etiquetarte con otros niños. Es que no importa de quién eres hijo, no importa si yo soy morado, blanco, amarillo, todos somos iguales. Y ese es el marco del que partimos. Entonces nos dimos cuenta que los dos éramos así. Jorge al principio me decía, oye, tú tienes un lado como muy social, como un corazón muy a la izquierda. Y yo le decía, ay, a ver. Progresista. Sí, él decía, y yo le decía, eso es una mentira que les han dicho. Lo social no tiene bandera. Vamos a un lugar donde se necesite ayuda y las personas no están esperando decirte, ay, ¿tú de qué orilla eres? Quieren es que te pongas el delantal, manos a la obra y a pintar esta casa, a pintar esta escuela, hagamos una biblioteca. Y en eso nos encontramos. Entonces hay banderas que no son de nadie, son de todos. Y hay una coincidencia profunda y es la capacidad de tolerancia. Jorge se puede sentar con quien sea, como ya vieron, pues estuvo con el expresidente Álvaro Uribe. Eso te iba a preguntar, él estuvo con el presidente, con el expresidente. Y él, de verdad, mi esposo, digo, es una persona totalmente abierta al diálogo, pues para eso también firmó la paz. Y en eso coincidimos porque para quienes no me conocen de pronto, no saben que mis más grandes amigos son de izquierda y que yo, desde que me casé con mi esposo, pues tengo una relación muy cercana y profunda con Pastora Lape, que es una persona que siempre nos ha apoyado, que mi esposo quiere y que
en 4 años de matrimonio, por supuesto que yo quiero mucho hoy en día. Entonces creo que esa coincidencia de que los dos tengamos una capacidad tan alta para sentarse con otro hace que avancemos hacia eso que queremos promover. ¿Tú te has sentado con el presidente? A ver, es que en este momento no, pero no tengo problema, o sea, si me va a invitar a algo, ahí estoy. Pero hace muchos años coincidí en muchos espacios por diferentes razones con él, una persona que me pareció muy inteligente y que hoy en día de verdad que por eso me sorprendo tanto al verlo cómo se está expresando de nosotras las periodistas y de tantas cosas que están sucediendo. ¿Cómo mejoramos esta situación? ¿Qué proponen ustedes, Cata? Bueno, la receta es compleja porque ojalá tuviéramos una fórmula. Pero yo me leí el libro. Entonces, encanta. si quieres, vamos al libro. Sí. No lo vamos a contar todo porque yo creo que... Para que lo compren. Para que lo compren y para que además lo lean. Pero es un libro bastante especial, empezando por su título. Podéis ir en paz. Se llama nuestro libro, que es el momento final de la boda, ¿no? Como ahora sí, se pueden besar y podéis ir en paz. Yo creo que nos ayuda mucho con esa formulita de cuál es el país que nos estamos soñando. Y es no quedarnos tal vez en lo que nos hace tan diferentes, sino es empezar a mirar cómo construir país. Y tal vez unos y otros tenemos una ideología, ¿cierto? Abiertamente, unos gustos, tenemos unos líderes de opinión que nos marcan más una pauta, pero lo que sí creo que este país es un país de mucha resiliencia, de solidaridad, somos apasionadísimos y tenemos mucho amor, los colombianos tenemos un amor profundo. Entonces creo que cuando el amor llega y toca una puerta, el tema de la paz se puede ver de una manera distinta. Y esto no es una mentira, ¿no? Porque pues historias inventadas hay muchas, pero esto fue lo que a nosotros nos pasó y lo que quisiéramos que le pasara a muchos, porque te voy a confesar algo. Me conozco muchas historias que no salen a la luz porque les da miedo que su relación se sepa, porque entonces qué dirán, porque entonces pierden votos o pierden muchas cosas. Y la invitación es, sean reales, que si abrimos nuestro corazón y mostramos que sentarte con alguien no quiere decir que te vas a convertir en otra cosa, sino que podemos encontrar unos puntos en común, yo creo que el país avanza con algo tan sencillo. Démonos la oportunidad de tomarnos un café con un distinto. Ese solo hecho empieza a marcar una agenda distinta. Pues Cata, qué buena esa invitación y yo sí me sumo a esa invitación porque creo que es lo que necesita el país. Diálogo, no mensajes de odio, caras, porque necesitamos son las caras, no las bodegas que hablan por los demás y que están llevando la opinión del país a un lado o al otro. Y no hablemos de los opuestos, hablemos el daño que se está haciendo también. Y creo que una historia como la tuya es inspiradora y por eso la valoro muchísimo en este espacio. Cata, ¿qué te ha hecho llorar? ¿O te ha hecho llorar, Jorge? No, de felicidad. Sí. Yo digo que yo debería llamarme Catalina Lagrimandante, o sea, yo lloro con una facilidad, soy muy sensible. Detrás de esa mujer que de pronto muchos se imaginan allá, Catalina al oído, fuerte. Soy profundamente sensible. Yo lloro, por ejemplo, cuando veo que alguien trata mal a mi esposo y no logran entender muchas cosas. Por 2 cosas lloro. La primera, porque esa fui yo hace muchos años, ¿no? Porque yo fui esa persona que le dijo no a la paz sin saber que el amor de su vida venía por los que gracias a Dios le dijeron que sí. Y lloro porque las personas no se permiten conocer el ser que hay muchas veces detrás de tantos rostros. Es que todos tenemos unas formas y creo que hay que empezar a caminar hacia eso. Entonces, lloro ante las injusticias, lloro a veces de angustia, de ver para dónde va esto. Y creo que en mi fibra sí
O sea, de verdad mi fibra es mi esposo, como te das cuenta. O sea, creo que no lloro por más, lloro por cualquier cosa y al que me lo toca me vuelvo un tigre. A Jorge lo pueden mirar solamente mal y a mí me entra una cosa que yo no he sabido cómo explicar. De resto, lloré mucho antes por amor, ¿cierto? Por lo que pensé que era amor. Y mi esposo me hace a veces despertarme y decir, Dios me tenía este regalo y no puedo creerlo. Entonces también lloro de felicidad. ¿Han tenido apoyo de las familias? Sí, muchas ¿Tus veces. papás? No, mis papás felices. Desde el día 1. Desde el día 1, no, desde el día 1 fue muy difícil. Hablemos con la verdad, muy difícil. Mi mamá hasta hace poco me confesó que ella muchas veces lloró y le preguntaba a Dios, ¿pero por qué a nosotros? O sea, ¿qué pasó acá? Fue una transición que creo que cuando lo conocieron, mis papás quedaron derretidos por Jorge. Mi familia, como no era una familia tan política, pues digamos que de pronto no es algo tan complejo. En otras cosas, creo que súper jugados. Mi papá siempre decía con mi mamá, si te hace feliz, es ahí. Y mi papá cuando vio a Jorge me dijo, yo vi los ojos de ese muchacho y ese es. Con la familia de Jorge ha tenido muchos procesos, ¿no? Es una familia que, claro, tenía una ideología mucho más fuerte. Su familia adoptiva, pues, tenía unas creencias, es de izquierda, ha tenido procesos políticos fuertes. Entonces, pues, obviamente con todo mi corazón también entiendo que no ha sido fácil, pero creo que en familia hemos aprendido a juntar esas piezas, a abrazarnos, a disgustarnos. No ha sido fácil y eso sí quiero ser súper sincera, ni con nuestros amigos, ni con ellos. Hay personas que nos dejaron de hablar, de nuestros círculos íntimos. Hay personas que todavía creen que Jorge traiciona a su papá por estar casado conmigo. Y hay personas que piensan que yo me enloquecí al meterme con él. Y sí, porque me enloquecí de amor. Entonces... O sea, la locura es de amor. La locura es de amor y creo que vale todo siempre por amor y para mí es mi único tesoro y lo único que cuido y que me importaría no perder. El resto, yo vuelvo y empiezo las veces que me toque. Bueno, qué historia tan genuina, original, además del corazón de Colombia. Creo que esta es una historia que hay que resaltar porque con la convivencia, con el respeto, podemos llegar muy lejos. Eso es lo que nos muestra Catalina Suárez hoy en ¿Quién es quién? Yo voy a invitar a la segunda parte del programa, que es, acá hay unas tarjetas, Cata. Estas tarjetas no están ni, o sea, están, tú ves que están, o sea, no tienen ningún orden ni nada. Tú sacas la tarjeta, se la muestras a esta cámara así y lo primero que se te venga a la cabeza. Familia, el centro de todo. Lo voy a ir haciéndolo más acá. Lo que siento en este momento con el país. Segundas oportunidades, lo que deberíamos apostarle todos. Mi matrimonio es esto. La virtud más importante es la lealtad. Por encima de todo, una persona leal es el todo. Reconciliación hacia donde deberíamos caminar. Colombia profunda, lo que he conocido a partir de mi matrimonio y que todos deberíamos estar más inmersos y conectados. Paz, la fórmula mágica que este país necesita, desde que existan motivos y que se crean en ambas vías, pero esto es lo que va a salvar al país. Bueno, Cata, muchas gracias que has estado con nosotros. Creo que me podría quedar horas hablando. Afortunadamente en lo digital no tenemos tiempo, pero aquí tenemos que llegar con un mensaje contundente y es este mensaje que hoy nos traes de esta historia de vida. A nuestros seguidores los invito a que vean esta entrevista en quienique.com, a Catalina y a Jorge, todas las bendiciones y que sigan siendo así de felices y todo el amor del mundo, que eso es lo que necesitamos acá en nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.